Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer a Bebión la oportunidad que nos ha dado un año más de poder participar como ponentes en este congreso. Este año vamos a hablar sobre el control de emisiones en fábricas de pellets y qué mejor manera de hacerlo que pues compartiendo la experiencia que Prodesa ha desarrollado en los últimos años en tres continentes. Concretamente vamos a hablar de la experiencia en Europa, la experiencia que hemos desarrollado en Asia y finalmente en Estados Unidos. Y como tendencia de futuro vamos a explicar una tecnología de secado denominada EcoDry. Permitidme hacer una breve presentación de Prodesa para aquellos que no nos conozcáis. Prodesa es una ingeniería que está especializada en el suministro de plantas llaves mano para la producción de pellets y cogeneración con biomasa. Somos una empresa de Zaragoza, donde tenemos nuestra oficina central y tras varios años de internacionalización, finalmente hemos conseguido desarrollar oficinas comerciales en Estados Unidos, en Alpharetta, en Malasia, en Moscú y en París. Tenemos un equipo de profesionales que nos permiten cubrir todas las etapas de un proyecto, es decir, desde promoción y estudio de viabilidad, ingeniería básica y de detalle, fabricación, montaje, puesta en marcha y también servicios de asistencia de postventa y de operación y mantenimiento de plantas. Somos socios de Bebión, de Avión y de USIPA en Estados Unidos. Bien, centrándonos en el tema que nos interesa a todos, en primer lugar vamos a ver cómo es un proceso de fabricación del pellet y a identificar cuáles son los puntos de emisión. Aquí en este diagrama podemos ver de una forma muy gráfica y muy rápida un poco todo lo que es el proceso. Considerando que utilizamos como materia prima troncos, en primer lugar tendríamos una línea de pretratamiento que consistiría en descortezar, astillar y triturar la astilla para conseguir un producto de una granometría adecuada para el resto de procesos. A continuación pasaríamos a la etapa de secado térmico y almacén de producto seco. Y después ya pasaríamos a lo que es la molienda, el peletizado, almacén de pellets y ya el ensacado, carga a camión o a tren. Entonces, ¿dónde nos encontramos los focos de emisión? En la molienda de producto húmedo, en el secado térmico, en el almacén de producto seco, en la molienda del producto seco, molienda de afine, en el silo pulmón de harinas, en la línea de peletizado, concretamente en lo que es el enfriador de pellets, en los silos de pellets y en el sistema de combustión que va asociado al secado. Este último punto no lo vamos a abordar en esta presentación, yo creo que ya se ha hablado bastante de esto y a continuación mío va a haber otros ponentes que también van a abordar este tema. Nos vamos a centrar en el resto de las etapas de fabricación. Como he dicho antes, vamos a compartir la experiencia que hemos desarrollado en tres continentes y nos va a permitir tener una visión global y diferentes puntos de vista, ¿no? Dependiendo del área en la que nos encontremos. Vamos a analizar en primer lugar Europa, a continuación veremos Malasia, en el sudeste asiático y finalmente pondremos un par de ejemplos en Estados Unidos. Bien, en Europa, ¿qué es lo que nos estamos encontrando? Pues a la hora de instalar una fábrica de pellets, el contaminante que se está controlando son las partículas y se está haciendo en términos de concentración, en miligramos normal metro cúbico para cada uno de los focos que existen. Y en cuanto al valor límite máximo permitido, pues oscila entre 20 y 150 miligramos normal metro cúbico, dependiendo de las características de la planta y de la ubicación concreta donde vaya instalada. Vamos a ver un ejemplo que sería una instalación de una fábrica de pellets situada en Lituania. Es un proyecto real en el que Prodesa está actualmente desarrollando la fase de ingeniería y es una planta que tiene una capacidad de 185.000 toneladas al año de pellets. Son pellets que van a ir destinados al mercado doméstico
Y en este caso, esta planta se caracteriza también por una gran flexibilidad en cuanto a la materia prima a utilizar y también un gran volumen de almacenamiento de pellet. En este caso, como tecnología de secado, tenemos un secado de banda. Aquí podemos ver una imagen de lo que sería la fábrica y unas fotos de lo que sería el secado de banda y una granuladora. Bueno, aquí lo que queríamos representar es, de una manera lo más esquemática posible, cada una de las etapas y los puntos de emisión y los equipos que se instalan para reducir el nivel de contaminantes, concretamente de partículas. Como vemos, en la molienda de producto verde se instala un ciclón para reducir la emisión de partículas, al igual que en el enfriamiento del pellet. Por otro lado, tenemos el secado de banda, que es una tecnología que no necesita ningún sistema adicional de tratamiento de gases, puesto que la propia banda actúa como filtro y podemos estar por debajo de 5 miligramos normal metro cúbico, que está muy por debajo de lo requerido según normativa. Por otro lado, lo que es el almacén de producto seco, almacén de producto molido y el almacén de pellet, se instalan filtros de mangas. Y luego en el proceso de molienda en seco, puesto que el producto sale neumáticamente, es necesario también instalar un sistema que separe el producto del flujo de aire y además pues, permita reducir el nivel de contaminante emitido a la atmósfera, y para ello instalamos un filtrociclón. Aquí podemos ver un plano de la instalación donde se han marcado en rojo cada uno de los focos de emisión, y en la tabla de al lado podéis ver pues para cada una de las etapas los equipos instalados y el nivel de emisión que se está consiguiendo. Para los ciclones estamos hablando de menos de 30 miligramos normal metro cúbico, en el caso del secado por debajo de 5 y en el caso de filtro de mangas o filtrociclón por debajo de 1. Aquí vemos unas imágenes pues, de algunos de los equipos de un filtrociclón, el ciclón del enfriador y el filtro de mangas sobre el silo pulmón de harinas. Esto sería una rápida visión de lo que sería el mercado en Europa. Si nos vamos al mercado asiático, pues nos encontramos con una situación similar en cuanto al contaminante que se controla. Sin embargo, pues existen diferencias importantes en cuanto al nivel máximo permitido, que está entre 100 y 400 miligramos normal metro cúbico. Vamos a exponer nuestra experiencia en Malasia, que es donde hemos instalado una fábrica de pellets. Es una planta que tiene 120.000 toneladas al año de capacidad y también va asociada a la tecnología de secado instalada aquí es un secado de banda. En este caso, el pellet va destinado al uso industrial en instalaciones de combustión. Aquí podemos ver un plano de la instalación y unas imágenes del secado de banda y de la línea de pelletizado con 3 granuladoras. El esquema sería muy similar a Europa, a pesar de, pues de que el nivel de emisión permitido es bastante bajo, es bastante más alto que aquí, pues los equipos instalados nos van a permitir estar en niveles similares. Además, al trabajar con un secado de banda, pues en comparación con un trommel nos estamos evitando tener aquí uno de los principales focos de emisión de partículas que podríamos encontrarnos. Bueno, destacar también que en Malasia lo que sí que hemos encontrado es que a pesar de que el nivel de emisión de partículas admitido por normativa es bastante más alto que en Europa, sí que hay un control muy exhaustivo en cuanto a estas emisiones. Es decir, hay mucha documentación, mucho papeleo que presentar para justificar todas las medidas adoptadas, el nivel de emisión antes y después de los equipos de medida instalados, y la eficiencia y el diseño, ¿no? Cómo se ha hecho el diseño de dichos equipos. Bueno, esta es otra imagen de esta fábrica ya instalada en Malasia. Bien, y pasamos al mercado de Estados Unidos. Aquí sí que nos encontramos con varias diferencias importantes respecto al mercado europeo y al mercado asiático.
En primer lugar, respecto a los contaminantes controlados. A diferencia de lo que hemos visto anteriormente, no solo se controlan las partículas, sino que también hay un control de los compuestos orgánicos volátiles que se emiten durante la fabricación del pellet. Y además no se mide en términos de concentración, sino que se mide en cantidad total anual y global de toda la planta. Es decir, se unifican todos los focos. No hay un control unitario por cada uno de los focos existentes en la planta. Y respecto al valor máximo admitido, se mide en términos de 250 toneladas cortas al año para cada uno de los contaminantes. Entonces, estas diferencias tienen efectos importantes en el diseño de la planta y en el dimensionamiento y en el modelo de negocio. En primer lugar, el hecho de que se controle en cantidad total y no en términos de concentración, pues afecta a la selección de la tecnología de secado. ¿De acuerdo? Así como hemos visto que en Europa y en Asia el secado de banda es una tecnología que encaja a la perfección porque la concentración es muy baja, aparte de otras ventajas que tiene esta tecnología, aquí en Estados Unidos el trommel es la tecnología que se selecciona debido a que el caudal de gases emitidos es mucho más bajo. Y por otro lado, pues también nos va a determinar en el tamaño de planta. En el caso de que sea necesario hacer un tratamiento de COBS, esto implica instalar equipos de reducción de este contaminante que incrementa el coste de la instalación y también los gastos de operación. Y por último, destacar que es muy importante tener en cuenta el tipo de madera, sobre todo por el tema de la emisión de COBS. Una madera blanda va a emitir 4 veces más COBS que madera dura. Vamos a ver 2 ejemplos rápidamente, una planta de 500.000 toneladas al año y una planta de 150.000. En la planta de 500.000 toneladas al año es una planta que va a producir 70 toneladas hora de pellets con 16 granuladoras y para uso industrial. En este caso, la tecnología de secado seleccionada es un trommel. Y en este caso, para reducir el nivel de COBS emitido es necesario instalar un filtro electrostático y un oxidador térmico recuperativo. Aquí podemos ver el esquema de planta, que sería muy similar en cuanto al control de partículas. Sin embargo, vemos que en la parte de secado térmico pues, tenemos que irnos a un trommel y además instalar un filtro electrostático y un RTO. Esto va a incrementar considerablemente la inversión de la planta y nos puede determinar cuál es el modelo de negocio que interesa y cuál es el tamaño de planta que hace rentable estos proyectos. Ahora vamos a mostrar otro ejemplo, que es una planta de un tamaño más pequeño, más similar a lo que podemos encontrarnos aquí, que sería una planta de 150.000 toneladas al año de pellet que será utilizado tanto para uso doméstico como para uso industrial. Y aquí vamos a introducir el concepto del secado eco-dry. Si vemos este esquema de proceso, la principal diferencia que nos encontramos con Europa es el tipo de secado. En lugar de ir con un secado de banda o ir con un trommel asociado a un WESP y a un RTO, vamos con un sistema eco-dry. Es un sistema que es un secado de vapor en ciclo cerrado que integra dentro del proceso la oxidación térmica de los COBS. Y vamos a mostrarla como la tendencia de futuro en cuanto a sistemas de control de emisiones. Indicar que es un proceso patentado que en 1989 se instaló por primera vez para tratar lodos de depuradora y eliminar olores, y en el 96 se instaló el primer eco-dry para secado de madera. Como decía anteriormente, es un sistema de vapor de ciclo cerrado y es una alternativa al trommel asociado con el WESP y el RTO. Es una tecnología que está disponible tanto para nuevos secaderos como en actualización sobre ya existentes. Entonces, básicamente en ese diagrama podemos ver que tenemos un sistema de combustión que lo que va a hacer es que los gases calientes, en lugar de ir directamente a un trommel, van a un intercambiador de calor. Y con esto conseguimos calentar el aire de secado de una manera indirecta.
El aire que sale del trommel se pasa por un ciclón para separar el producto seco de la corriente de aire, que volverá a ser introducida en el intercambiador de calor. Y hacemos una purga de esta corriente de aire que llevamos de nuevo al sistema de combustión, de forma que conseguimos oxidar térmicamente los compuestos orgánicos volátiles que se hayan podido generar en el trommel de secado. Es una tecnología que presenta ventajas, pues, el control de emisiones insignificantes, casi por completo libre de olores, permite una calidad mejor del producto, puesto que no hay contacto directo entre los gases de combustión y el producto a secar, y se reduce el consumo energético, puesto que no es necesario instalar un RTO adicional que tiene un consumo energético importante. Y en esta gráfica vemos que el caudal de gases emitidos se reduce prácticamente a la mitad y reducimos prácticamente en su totalidad la emisión de COPs y la emisión de partículas. Y bueno, pues esto es todo. Quedo a vuestra disposición para cualquier duda que podáis tener. Muchas gracias.